Y continuamos en Estamos de Vacaciones, como les avanzaba hace unos minutos, ahora lo hacemos con la alcaldesa en funciones. Esta semana es Gemma Conde. Bienvenida, buenas noches, Gemma. Buenas noches. Y para hablar de diversos temas que han tenido acontecimiento a lo largo de esta semana, como por ejemplo el que empezó esta semana, este mismo lunes, en esa Agencia de Servicios Sociales, con el anuncio de la aprobación de ese proyecto de construcción de una nueva escuela infantil en Riobena. Sí, sí, así es. Después de debatir mucho si había que de alguna manera remodelar la actual o construir una de nueva planta, finalmente en ese consejo se tomó la decisión de construir una nueva, porque realmente la diferencia entre remodelar la antigua y hacer una nueva pues era de apenas 200.000 euros, que en una obra pues casi apenas se nota, ¿no? Por ese motivo yo creo que por mayoría de la mayor parte de los grupos que constituyen el ayuntamiento en estos momentos, pues salió esa propuesta aprobada de finalmente hacer una obra de nueva planta, con lo cual pues ese entorno volverá a tener la escuela de Riobena, pero en este caso pues eso ya una nueva escuela infantil. Una nueva escuela infantil que estuvo sumida durante una época en la polémica de si se reabría, si no se reabría. Finalmente se acordó en pleno que sí, que se iba a reabrir. ¿A cuánta gente podría dar servicio a esa escuela de Riobena? Hombre, no tenemos que olvidarnos siempre que una escuela infantil, al igual que un centro cívico u otro tipo de equipamientos de similar características, son equipamientos de proximidad. Es decir, la gente deja a sus hijos o en un centro que está próximo a su trabajo o próximo a su domicilio. Ahí tenemos una población de impacto en esa zona de unas 40.000 personas, unos 40.000 habitantes, ¿no? Evidentemente, no tenemos unos ratios exactos, ¿no?, de cuántos menores, de cuántos niños y niñas podrían acudir a esa escuela infantil, porque claro, no solamente depende de personas que vivan en esos alrededores, sino también de personas que pudieran trabajar cerca y les acomodase el dejar a sus hijos en esa escuela infantil. Por eso es muy difícil, de momento, a priori, hacer ese cálculo. Ahora mismo se acaba de aprobar la construcción, hacer un pliego para la construcción de una nueva. ¿Cuáles son los plazos que maneja ahora mismo el ayuntamiento? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora mismo lo que hay que aprobar es el proyecto de la nueva, con lo cual en lo que estamos trabajando ahora, bueno, ya está prácticamente terminado, son los pliegos para redactar ese proyecto, esa dirección de obra, el estudio de seguridad y salud, bueno, pues un poco todos los documentos que son necesarios para el inicio de una obra. Y en este caso, como hay que demoler la estructura actual, pues ese proyecto también contendrá no solamente la obra nueva, sino la demolición de la actual, de la vieja. Y en eso estamos trabajando, y en estos días se les va a facilitar a todos los grupos de la oposición ese pliego para la redacción del proyecto, y bueno, pues si quieren hacer alguna aportación al mismo y poderlo incluir, dado que creo que es una voluntad de prácticamente todos los grupos que estamos ahí, salvo el grupo Imagina, que optaba más por la remodelación que por lo que es una obra de nueva planta, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra idea es licitarlo pues, cuando termine el mes de agosto, a principios de septiembre, que será el plazo que les demos a los grupos de la oposición para que hagan sus aportaciones, y a partir de ahí pues, sacarlo a concurso, a licitación, y establecer un periodo de 3 meses para su adjudicación. Una vez que haya una empresa adjudicataria y nos presente el proyecto, pues incorporar la cuantía presupuestaria que sea necesaria para, en el presupuesto del 2017, comenzar las obras de la escuela infantil, pero previo a la obra se necesita el proyecto, y es lo que vamos a intentar tener en esta última parte del año 2016. Entiendo que como todavía hay que dar todos esos primeros pasos, no sé si más o menos el equipo de gobierno tiene una cifra en mente de cuánto puede costar ese proyecto, sabiendo las últimas que se han hecho, más o menos. Sí, evidentemente es más fácil aproximar un precio, porque las escuelas infantiles tienen unas dimensiones que vienen establecidas por una normativa autonómica y suelen tener 102, 103 alumnos,
menos, y una serie de, insisto, de requisitos y de dimensiones que ya vienen establecidos por norma, en este caso autonómica. Y por esta razón, y porque se han hecho dos hace relativamente poco en nuestra ciudad, ¿no?, la de Pequeño Cid y la de Gigantillos, pues estimamos que podría estar entre el 1.200.000, 1.300.000, dependiendo bueno, pues de las mejoras que se le incorpore, de últimas tecnologías, etcétera, ¿no? Pero más o menos podría estar por esas cantidades, ¿no? Y más o menos contemplando plazos, decías que podría empezar el inicio a primeros, si todo va según lo previsto, a primeros del año que viene. A primeros del año que viene tendríamos que tener presupuesto. Presupuesto. Y a partir de ahí habría que sacar un concurso, ¿vale?, para adjudicar la obra. O sea, por un lado es el proyecto, y una vez que tengamos el proyecto, pues habría que sacar otro nuevo concurso para adjudicar la obra. O sea, si hubiese presupuesto en el año 2017, que eso depende en una situación de minoría de todos los grupos que estamos en el ayuntamiento ahora mismo, si hubiera presupuesto en 2017, pues podríamos licitar la obra a lo largo de 2017 y adjudicarla. E incluso la obra entiendo que podría comenzar a lo largo del 2017. O sea que bueno, todavía es pronto para hablar de cuándo podría hablar y mucho más cuándo podría finalizar. Sin duda es una obra muy reclamada, sobre todo en la zona de Riovena donde se va a instalar. Actualmente el resto de escuelas infantiles que tenéis, ¿cómo están ahora mismo de demanda? ¿Cómo están de solicitudes? ¿Están al 100%? ¿Todavía sobran plazas? Pues normalmente, y en los últimos años, y este año tampoco es una excepción, tenemos todas las plazas cubiertas, a excepción, en este caso, de la escuela infantil de Villalonquejar, la que está ubicada en el polígono que tiene el mismo nombre, ¿no? Ahí tenemos más dificultades, ¿no? Yo creo que también ha incidido, pues que en estos últimos años ha habido mucha gente que trabajaba en el polígono, que ha perdido su puesto de trabajo y finalmente, pues insisto, la gente pues trata de dejar a sus hijos e hijas en los sitios que están o más cerca de su domicilio o más cerca de su trabajo. Yo creo que eso ha influido en esa escuela infantil, ¿no? Y al menos en los últimos años y en este igual, ¿no? Pero vamos, el número de plazas que quedan es muy residual, ¿eh? Tampoco estamos hablando de un volumen pues bueno, para hacernos preocupar, ¿no? Para hacernos preocupar o incluso para plantearnos el cerrar esa escuela infantil, para nada. No la tenemos a tope, pero bueno, tiene un alto grado de ocupación. Por el momento se va a mantener todavía abierta. Y vamos a seguir hablando de servicios sociales, y es que esta misma semana también acudías a visitar las obras que están llevando también en esa zona, en Riovena, de la remodelación del centro cívico en Riovena, unas obras que hemos visto que están ya a punto de finalizarán este mes de agosto, y que todavía nos quedaría una segunda fase por realizar dentro de ese cívico. Sí, eso es. Las obras están a buen ritmo y son dos fases, además, muy claramente separadas e identificadas, ¿no? La primera fase es derruir lo que había, un espacio que estaba infrautilizado. Bueno, pues estéticamente podía ser más o menos bonito, pero pues no se utilizaba mucho, y esa segunda fase, que lo que pretende es reconstruir 3 plantas donde había un espacio que no se utilizaba, 3 plantas de aproximadamente unos 200 metros cuadrados cada una, con lo cual le vamos a ganar pues más de 600 metros al centro cívico en un espacio, insisto, que no era muy utilizado, es lo que se llamaba la casita de muñecas o el balcón del rocódromo, y allí pues vamos a ubicar salas formativas, talleres y también bueno, pues los despachos del CEAS 9, que es el que está allí ubicado en esa zona. Yo creo que bueno, pues que era una actuación necesaria, además de hacer otras actuaciones, que esta es la parte, digamos, más importante de esta obra, pero también hemos hecho otras actuaciones más pequeñitas para garantizar la accesibilidad al centro en lo que respecta a la puerta principal, porque lo curioso es que la rampa para discapacitados terminaba en una puerta que no era accesible para discapacitados, y esto, en fin, yo creo que son cosas
Bueno, pues son cosas de un centro cívico pues que se hizo, como digo, es el centro decano hace 20 años, pero que hay que solucionarlas. Y entonces hemos aprovechado esta obra para hacer esos pequeños ajustes también. Estaba en un primer momento previsto que, debido a las obras, no se sabía bien el ritmo cómo iba a ir, que parte de las actividades que se hacían a lo largo del año en ese centro cívico se fueran a desviar a otros centros y CEAs de la ciudad. Comentabas que se va a poder reabrir se van a poder con el curso, ¿no? Seguir con ese ritmo en algunos de los cursos en el propio Riobena, otros sí que deberían desplazarse a otros centros cívicos. Sí, vamos a ver y desde luego vamos a valorar, porque hay que sacar a licitación la segunda fase. Esta primera fase terminará a finales de este mes de agosto. Evidentemente luego habrá que limpiar y adecentar los espacios, pero en la segunda fase, la licitación de la segunda fase de obras, que es menos invasiva que esta actual, ¿no? En la que hay que derruir y eso genera pues mucho polvo, mucho ruido, muchos inconvenientes, pero en la segunda fase, en ese concurso que saquemos para la realización de unas obras que durarán aproximadamente 3 meses, valoraremos las mejoras de aquellas empresas que nos ayuden a compatibilizar las actividades en el centro con la propia obra, siempre y cuando se garantice la seguridad de los usuarios, ¿no? Si no, pues evidentemente tendremos que optar por derivar algunas de esas actividades a otros centros, como hemos hecho en este caso estos últimos meses con la programación de verano. Y eso es un poco lo que tenemos ahora mismo en marcha y lo que estamos planificando, ver de manera progresiva cuántas actividades se pueden ir incorporando y cuáles de ellas son compatibles con las obras que se inicien a futuro y cuáles no. Actividades que, por cierto, está ya a punto de salir la programación, de que la conozcamos. No sé si nos puedes adelantar alguna cosa, si va a haber más actividades nuevas. La programación de los centros cívicos sí está ya próxima a su presentación, pero bueno, pues permitidme que ya cuando lo tengamos cerrado hagamos esa presentación oficial, ¿no? Y no decir, bueno, pues ahora esto, mañana lo otro. No, yo creo que es mucho mejor hacerlo de manera todo uniforme cuando esté ya cerrado. Están ultimando ya los últimos retoques de esa planificación, esa programación para el otoño de Burgalés. Muy bien, Gemma, pues si te parece vamos ahora a cambiar un poco de tercio, y es que esta misma mañana pues conocíamos un poco lo que había sido los resultados un poco de las infracciones que había habido hasta el momento en terrazas. Decíais que estabais preocupados este año más que por esas infracciones graves, que habrían disminuido, por esas infracciones leves que se están dando en ciertas terrazas en cuanto a las celosías, ¿no? El cambio de celosías y demás. Sí, eso es. Curiosamente, estábamos ciertamente satisfechos porque las muy graves, ¿no? Que son el hecho de poner una terraza sin haber solicitado autorización, habían descendido, pero sin embargo nos hemos dado cuenta de que ha incrementado un 10% aquellas que pues no tienen los cercamientos, digamos, o evidentemente las jardineras o celosías, dependiendo en cada caso, vallas o los elementos que de alguna manera delimitan o acotan las terrazas y veladores, ¿no? Y esto sí que nos preocupa, porque evidentemente cuando se da una autorización por un espacio determinado. Si no existen esos cercamientos, pues uno puede extralimitarse e incluso poner más mesas o sillas de las que tiene autorizadas, ¿no? Y ahí sí que hemos notado un repunte este año y evidentemente pues se lo trasladamos a los hosteleros, porque tienen que entender que ciertamente tiene que haber una convivencia pacífica, ¿no? Entre, digamos, los hosteleros y sus intereses, y sin duda también pues el peatón y la movilidad por parte y la seguridad, que también es muy importante, porque si ocurre un siniestro, pues evidentemente por ahí circulan los vehículos de emergencias y les da igual que hayan mesas, sillas, etcétera, etcétera, pero es mucho más fácil entrar por un lugar despejado o un lugar que se despeja de manera sencilla a un lugar que puede estar atestado de mesas y sillas, incumpliendo en este caso la normativa, ¿no? Se habrán inscrito este año 583 terrazas, ¿son más, menos que otros años? Son un poco más que el año pasado, que el año 2015,
pero bueno, tampoco muchas más, o sea, estábamos en las 540, 550, por ahí, no, tampoco son más, pero tampoco una cantidad desbordante, ¿no? Y sí que es cierto que, así como el año pasado hubo muchas que no habían solicitado autorización, cuando este año pues hemos ido a comprobar, porque lo primero que hacemos es siempre comprobar las infractoras de años anteriores, pues afortunadamente solamente ha habido 6 que seguían infringiendo. En fin, son 6, son pocas, pero bueno, nos sigue preocupando. Gente que aún así, aunque ha sido sancionada en años anteriores, sigue infringiendo la normativa. Hasta el momento se habrían inspeccionado 204, creo que era ese el dato, a finales de julio, y todavía nos quedan unos meses por terminar hasta esas 584. ¿Hasta qué meses cuando se sigue? Bueno, nosotros, dependiendo un poco también de lo que dure el verano, entre comillas, en Burgos, ¿no? Porque hemos tenido veranos que han durado más de lo que la estación dura, ¿no? Porque en Burgos, afortunadamente, primavera, pues muchas veces no tenemos, pasamos directamente al verano, pero el otoño es bueno en Burgos y entonces eso hace que también se mantengan las terrazas. Bueno, pues nosotros solemos estar al menos hasta finales del mes de noviembre, ¿no? De octubre, pero todo depende, insisto, de las condiciones climáticas. Y bueno, pues comienza a hacer frío, que no suele ser lo habitual, pero bueno, si comienza a hacer frío, pues antes suspendemos esa actividad. Pero si no, hasta finales del mes de octubre hacemos esas inspecciones y nuestro objetivo este año, dado que el año pasado no pudimos inspeccionar todas, inspeccionamos un 66% del total que estaba inscrito, nuestra intención este año es poder inspeccionar todas. Además, también hablabais de introducir mejoras, sobre todo facilidades, ¿no? Tanto a bomberos como a policía local en estas inspecciones, que era la colocación de chips en ciertos edificios, en locales también de hosteleros. No sé si nos puedes contar un poco más de este chip, que es una nueva tecnología. Sí, la verdad que es algo bueno, pues que está en su momento inicial, que esta mañana pues sí, os quería comentar que se está trabajando en ello desde modernización administrativa, desde Hacienda y modernización administrativa, que supondría, yo creo que un gran avance, ¿no? Porque facilitaría mucho el control y la labor, en este caso, de los agentes de policía local, ¿no? Se trataría de una especie de, bueno, pues de placa, vamos a decirlo así, ¿no? Instalada, que lleva dentro un microchip con un montón de información que bien puede ser de un establecimiento hostelero o bien puede ser de un edificio, ¿no? Dentro de un edificio pues, se puede incorporar pues, un plan de emergencia, el propio plano del edificio, y en el caso de un establecimiento hostelero, pues lógicamente se podría incorporar información como el horario de cierre que tiene ese establecimiento, o por ejemplo también en este caso las dimensiones que tiene la terraza, para que no tengan que estar los policías consultando esta terraza, cuántas mesas sillas tiene, está de alguna manera excediéndose de lo que tiene autorizado, no, o sea, simplemente acercando, digamos, un dispositivo a ese chip, podría ver en el dispositivo pues, la autorización que tiene ese establecimiento y comprobar de manera muy rápida que eso está correcto o no lo está, ¿no? Y eso desde luego que facilitaría mucho la labor de control, ¿no? Y creo que es algo pionero, es algo que facilita y que bueno, está en un momento inicial, y evidentemente hay que ver lo que cuesta y si la ciudad se lo puede permitir y si tenemos presupuesto para ponerlo en marcha, pero sin duda, si todos estos parámetros se cumplen, yo creo que sería algo muy positivo para la ciudad. Entiendo, en este sentido, la colocación del chip correría a cargo del ayuntamiento, o serían los propios hosteleros, en el caso de propiedades privadas, no que vienen siendo restaurantes, los que tuvieran que invertir para poner ese chip, o sería a través de algún convenio el propio ayuntamiento quien los coloque? Eso todavía no está decidido, ¿no? Como os decía esta mañana y ahora te comento aquí hoy de nuevo, se trata de algo que estamos en ese momento inicial en el que nos han presentado la tecnología y que nos ha gustado mucho, pero claro, tenemos que ver un poco
el coste y bueno, pues ver qué posibilidades hay, ¿no? Entonces todavía no hay nada decidido, si va a ser el ayuntamiento quien lo instale o evidentemente si lo instalamos en una propiedad privada habría que pedir autorización para instalarlo, etcétera, ¿no? O sea que, a ver, es muy bonito contar estas cosas, todos los proyectos nuevos, porque luego vosotros nos preguntáis, ¿y esto cuándo? ¿Y esto cuándo? Bueno, pues ya, insisto, es algo muy, muy inicial, pero que bueno, pues esta mañana he entendido que sería importante poder hablar de ello y que la gente lo conociera y en eso estamos y en eso vamos a ir trabajando estos meses. Muy bien, esta misma mañana también el concejal del Partido Socialista, Antonio Fernández Santos, se refería al comunicado que habrían mandado desde el Partido Popular acerca de esa reunión que pedía los grupos de la oposición acerca de ese informe externo que deberían según se acordó en esa reunión del Consorcio de Desvío, de hacer un informe externo, pedírselo a una empresa jurídica que hiciera ese informe para validar cómo debía gestionarse el consorcio del desvío. Antonio Fernández Santos decía que no se habían enterado el equipo de gobierno de lo que habían aclarado en esa reunión, sino que debía ser todo el ayuntamiento en conjunto quien pediera el informe externo y no solo la oposición. No sé qué tienes que decir como portavoz, ahora como alcaldesa. Bueno, pero es que bueno, podemos dar 27.000 vueltas a lo mismo. La cuestión es que desde el consorcio ya se pidió un informe a un despacho y al parecer no era algo que a 3 grupos de la oposición, en este caso estamos hablando del Grupo Imagina, del Partido Socialista y del Grupo Ciudadanos, que les satisficiera, ¿no? Es algo que no les... bueno, pues no estaban de acuerdo con sus conclusiones, entendían que ese informe estaba respondiendo a una demanda o a un interés del propio consorcio o de las propias entidades financieras que forman parte de ese consorcio, entonces pidieron otro informe. Bien, pues quien pida ese informe, o sea, quien pide ese informe, que nos diga qué despacho quiere que haga ese informe, si nosotros lo vamos a asumir. Yo creo que ayer lo dejé bien claro también cuando en alguna intervención un medio de comunicación me preguntó al respecto. Bueno, pues que sugieran un despacho que quieran, porque si nosotros sugerimos un despacho va a volver a pasar lo mismo, va a volver a pasar lo mismo, decir, no, pues yo ese despacho no lo quiero porque va a responder a los intereses que tiene en este caso el Partido Popular, que no, insisto, la propuesta que hizo el concejal Salvador de Foronda como consejero delegado del consorcio la hizo en representación del consorcio, que la propuesta no es del Grupo Popular, ¿vale? Es una propuesta que además salió adelante en el último consorcio. Pero bueno, en cualquiera de los casos, a la pregunta que me hacías, si hay 3 grupos del ayuntamiento que entienden que hay que hacer otro informe, nos parece estupendo. En primer lugar, que digan qué despacho quieren que lo haga, nosotros lo vamos a apoyar, y segundo, que digan qué contenido quieren que tenga ese informe. Nosotros lo vamos a apoyar. O sea, ¿para eso se necesita una reunión? No, es decir, si hay 3 grupos que entienden que un informe no les satisface, que digan qué despacho quieren. Es así de fácil. Y el despacho que digan que quieren, nosotros lo vamos a apoyar. No vamos a poner ninguna pega. Creo que más fácil no se puede poner, aun cuando no creo que un informe vaya a resolver nada. Creo que quizá todos debiéramos reflexionar un poco y pensar si todos podemos ceder algo de nuestras posiciones y llegar a un acuerdo que a su vez pues pueda ser aceptado por las entidades financieras que también son parte del consorcio, porque creo que en el momento actual en el que hay posiciones tan encontradas, así no se va a ningún lado, y haciendo reproches constantes y hoy yo pido una cosa, al día siguiente sale otro grupo diciendo lo contrario, así no se soluciona nada. Y tenemos un problema muy grande, tenemos
bueno, pues la posibilidad de que casi 400 millones de euros puedan impactar de manera contundente sobre la deuda del ayuntamiento, que eso haría que se tenga que elevar los impuestos, que no se puedan hacer inversiones, que se tengan que reducir las subvenciones porque el ayuntamiento debiera someterse a un plan económico financiero, y creo que ante esta tesitura tenemos que estar a la altura y saber todos ceder un poquito para conseguir un acuerdo que pueda satisfacer a todas las partes. Ahora, si empezamos con los reproches de este informe no me gusta, el otro, para nosotros es muy fácil. No gusta un informe porque entienden que se ha hecho a instancia de parte, de acuerdo, que digan qué despacho, qué entidad quieren que haga ese informe, nosotros lo vamos a apoyar. Bueno, pues hasta aquí ha quedado todo claro. Veremos finalmente cómo queda todo este asunto del desvío, del consorcio del desvío. Gemma, muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros, por acercarnos un poco más a todos estos contenidos que han tenido lugar a lo largo de esta semana, y muchas gracias por estar otra vez aquí. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.